SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Madre mía, que se lo lleva el agua. Se lo está llevando el agua, ¡Qué miedo! El agua, ¿no? Con los coches al agua. Y no solo agua. Buenas tardes. La Dana, que lleva 2 días barriendo la península, ha descargado esta tarde mucho granizo. Así suena la granizada que ha caído a esta última hora de la tarde en varias localidades de La Rioja Baja, como Quel, y que ha dejado muchos cultivos destrozados. Víctor Espuelas, adelante. No solo en Quel, sino también en Igea o en Cervera del río Alhama hay daños en los cultivos, pero todavía nadie se aventura a contabilizar la cuantía de los destrozos. Lo que sí sabemos es lo que se ha salvado, como por ejemplo los cultivos de Muro de Aguas, donde sí han sufrido las huertas. Pedro Juan Sanz es el alcalde de este municipio. Ha empezado a piedra a caer gorda, de 4 centímetros de ancho. Me he bajado ahora al regadío a ver los daños que había hecho y no ha causado ningún daño en lo que es en el tema de regadío. Así como en el pueblo y los huertos del pueblo, sí que ha habido piedra y lo estropeó, pero bastante. Hay que recordar que nos encontramos a las puertas de la vendimia de la uva tinta y que estas precipitaciones podrían variar las expectativas de la campaña. Esta es la foto en el norte, nos vamos al sur, a Murcia, a Águilas. Cada vez, mira, esta rambla no deja de pasar agua. Y es que no para de llover, no para de llover. Una tromba fortísima de agua ha sorprendido a los vecinos empezando el día. Por la mañana no había avisos ni riesgos por lluvia extrema en la zona de la región, así que les ha pillado a todos en el coche o con los trastos incluso para irse a la playa. A Águilas nos vamos entre el barro y los destrozos. Javier Ruiz, ¿ahora mismo dónde estás? ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. En la zona cero del desbordamiento de una de las ramblas de Águilas, como dices, en la costa de la región de Murcia. Decenas de coches arrastrados por el agua, varias viviendas de planta baja inundadas y afortunadamente no hay víctimas porque la lluvia ha llegado sin avisar. No había avisos meteorológicos para esta zona concreta. En otros puntos de la región sí, pero no en Águilas. Estamos en la calle Españoleto, por donde el agua de la rambla del Cañarete, un cauce habitualmente seco que se había desbordado, ha buscado el camino para llegar al mar sin atender a urbanismo, ni a propiedades, ni a miedos de la gente. Ha entrado en las casas, en los locales y se ha llevado por delante todo. Ahora mismo enfrente de mí un garaje que se ha inundado entero y un coche que se había quedado en el interior lo ha destrozado todo chocando contra las paredes. Bicis, puertas, libros, una videoconsola. Todo está destrozado y una familia entera está dentro, afanándose por salvar, la verdad, lo insalvable. 25 litros por metro cuadrado en 30 minutos marcan oficialmente los medidores, aunque para entender lo que ha pasado hay que conocer la orografía de la zona, una costa rodeada de montañas muy abruptas, donde algunos expertos dicen que han podido caer hasta 100 litros por metro cuadrado. Y como estas inundaciones siempre están llenas de historias, Aimar, aquí te cuento una, la de esta mujer. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Que es una de las afectadas por esta inundación, vemos la marca del agua. Está su casa justo al lado de la playa. ¿Cómo han vivido esta situación? Pues lo he vivido muy mal porque no me encontraba en ese momento en mi casa. Venía por la carretera de Lorca a Águilas. Cuando me han dicho que me tenía que volver. La carretera estaba cortada, claro. Sí, la estaba cortada. Entonces, de hecho, el coche no lo tengo aquí, lo tengo por aquí, por otro barrio, por arriba. ¿Y qué se han encontrado ustedes en la casa? Pues yo con miedo, me daba miedo de abrir la puerta, pero hemos encontrado el sótano, el garaje con agua y el sótano. Y te decía, Aimar, que hay una pequeñísima historia, tan pequeña como un gato. ¿Sí? ¿Dónde está su gato? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que más, lo digo de corazón, porque el gato le teníamos muchísimo cariño, lo teníamos aquí en la puerta, no era nuestro, pero venía todos los días, le echábamos la comida, su pienso todos los días, cuidado con sus pipetas, con su agua, y no lo encontramos. Y entre todo este destrozo, ¿se acuerda usted hoy de su gato? Sí, estamos todos igual acordándonos, es que lo queremos mucho, es que era un gato muy cariñoso, estaba siempre en mi portada, de hecho está el agua ahí, en la puerta, sus vasijas, en fin, y no lo encontramos. Muchísimas gracias. Aimar, ojalá que aparezca, el jarro con el agua en la puerta, como testimonio de lo único que ha quedado de esta casa, que bueno, el agua se la ha llevado todo por delante. Esperemos que el gato aparezca por algún sitio si ha sido listo y ha podido sobrevivir. Javier, vuelvo contigo en unos minutos.
Seguimos en el Mediterráneo, bastante más al norte. Julia Albacar está ahora mismo en Alcaná, en el sur de la provincia de Tarragona. Tras las gravísimas lluvias de ayer, a lo largo de las horas, hoy ha ido saliendo a la luz la magnitud de los destrozos. Todavía hay coches, muchos coches amontonados delante del mar. Julia. Efectivamente, Ibar, las casas de Alcaná intenta poco a poco recuperar la normalidad y aunque los vecinos trabajan sin descanso para sacar el barro que cubrió sus casas, todavía no se pueden ignorar los graves destrozos, incluidos estos coches que se amontonan en el paseo y la playa y que el agua arrastró. Las calles son hoy un poco más transitables que ayer, al menos a pie, pero todos los rincones se apilan escombros y todavía cuesta distinguir el pavimento del suelo. Suelo que ahora mismo los vecinos miran muy poco porque las nubes vuelven a cubrir el cielo y se escuchan relámpagos y truenos, y la meteorología aquí que ha dado muy poca tregua en Alcaná. Recordamos que son 9 personas todavía las que no han podido regresar a sus casas y que pasarán la noche en un hotel tras el cierre del albergue que hospedó ayer a más de 60 personas. Y en el centro de la península, en la provincia de Toledo, también es día de balance de la desolación. Por ejemplo, en Covisa. Aldo Gómez, adelante. Hola, buenas tardes. Pues aquí hay una imagen dantesca a esta hora en la calle Ricardo Díez Sáez, que es una de las más afectadas de Covisa. El sonido que estáis escuchando de fondo es el de los vecinos retirando el agua y el barro 24 horas después de la gran tromba de agua que cayó ayer. Ahora tengo, por ejemplo, el barro por el tobillo. Se cuentan por decenas las viviendas afectadas. Muchas de ellas han quedado sin muros y colchones, ropa, muebles y hasta una lavadora puedo ver ahora mismo amontonadas fuera de las casas. Los vecinos piden ayuda a las administraciones porque al menos en esta calle todos los que están ayudando a quitar el barro son vecinos a título particular. Esta que acabamos de hacer es la foto de España ahora mismo en gran parte del país. Jordi Carbó, ¿qué nos espera en las próximas horas? Buenas tardes. Hasta bien entrada la madrugada se irán formando tormentas entre el País Vasco, el norte de Burgos, La Rioja y Navarra. Otro foco de tormentas será Castilla-La Mancha, especialmente entre Cuenca y Albacete, algunas afectando el interior de Valencia y también en los Pirineos, así como en la mitad este de Cataluña. Mañana en general más sol que hoy en todo el país. Durante la tarde nuevas tormentas en el nordeste de la península, especialmente intensas en el interior de Cataluña. Temperaturas mañana primeras horas más bajas que hoy, ambiente fresco, durante la tarde hará un poco más de calor. Esto en España. En Estados Unidos, en la costa este, en el entorno de Nueva York, ya son 23 los muertos por el huracán Ida. 150.000 casas sin luz ahora mismo. My message to everyone affected is we're all in this together. The nation is here to help. Joe Biden, presidente del país, mañana va a visitar la zona, ha comparecido esta tarde para pedir unidad ante la catástrofe. Con una cifra, 82.583 personas las que han salido del paro este mes de agosto, un dato muy positivo para un mes agosto que suele ser malo siempre. Pero además la reducción del paro en este último mes ha sido la mayor de la serie histórica y ya enlazamos 6 meses de descenso del desempleo. Ahora bien, la cifra radiante tiene sombras. La precariedad, la inmensa mayoría de los contratos sigue siendo contrato temporal. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El dato es efectivamente histórico. Son 82.000 parados menos y son 76.000 puestos de trabajo más, según el Registro de Seguridad Social. Es el mejor mes de agosto de la historia y ya llevamos 4 meses con ese adjetivo, histórico, consecutivos. De hecho, la racha de caída del paro en 6 meses es de 675.000 parados menos. Esta recuperación está siendo servida por el turismo. De hecho, el paro cae un 8% en Baleares, cae casi un 8% en Canarias, pero a partir de aquí, con ese turismo, empiezan los problemas. Los contratos están siendo fundamentalmente temporales. 92% de los contratos son contratos estacionales y eso está explicando que se recupere la contratación entre los jóvenes, ahora mismo con mejores datos que antes del COVID, y también entre las mujeres. La gran sombra de duda siguen siendo los ERTEs. Han menguado, pero cada vez menos. 59.000 trabajadores salen de los ERTE, 272.000 quedan todavía en ellos. Servicios de comidas y alojamiento siguen siendo la gran duda de si son empresas zombies o si tienen todavía algún futuro. Además del paro, el principal asunto económico sigue siendo el precio de la luz, absolutamente disparado, aunque mañana da un ligero respiro respecto a hoy. Isabel Villar. Sí, baja hasta los 137 euros el megavatio hora, aunque sigue siendo el segundo precio más alto de la historia, solo superado por el de hoy. El grupo afloja un poco, por tanto, el precio, pero lo que no afloja es la presión de Podemos al PSOE con este asunto. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha registrado hoy en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. Que es una medida que no está
estaba pactada entre los socios. Se la han trasladado a Teresa Rivera, la vicepresidenta Rivera, poco antes de presentarla en público. ¿Con qué argumentos la defiende Podemos? Carolina Gómez, buenas tardes. Podemos asegura que tener una empresa pública de energía no es la excepción, sino la norma en Europa. La tienen países como Francia o Italia. Y recuerdan, además, que en España también Endesa fue pública en su momento. La formación morada propone volver a ese modelo y que una empresa pública sea la que asuma la gestión de las centrales hidráulicas cuando vayan venciendo las concesiones privadas. Es una medida que consideran a medio plazo ayudaría a rebajar los costes energéticos y la factura de la luz. Podemos ha registrado la ley en solitario, aunque previamente le ha enviado el texto a Teresa Rivera, según ha explicado Pablo Echenique. El PSOE ya conoce nuestra propuesta desde hace mucho tiempo. Incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad. El sector socialista dice ahora que es imposible que una empresa pública pueda tener un impacto relevante en el mercado y algunas fuentes llegan a definir la propuesta de Podemos como pueril. Por cierto, le han preguntado hoy a Pablo Echenique por los llamamientos de su partido a movilizar a la ciudadanía frente al gobierno, a que la ciudadanía se movilice frente al gobierno del que ellos forman parte. Respuesta de Pablo Echenique. Es habitual que los partidos políticos apoyen o incluso acudan a las manifestaciones. De hecho, el secretario general del PSOE acude todos los años a la manifestación del 1 de mayo y hace muy bien. Y a falta de 4 días para que Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, inaugure el curso judicial, el PP ha terminado hoy de volar los puentes de una bloqueadísima negociación para renovar el Consejo. Los populares han pedido a lo largo del día la destitución del que en la práctica ha sido el negociador del gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La cronología ha sido esta. Por la mañana, Bolaños ha explicado en Hoy por Hoy por qué se opone a la propuesta a la que se aferra ahora el PP de cambiar la ley para que a los vocales del Poder Judicial los elijan los propios jueces y no el Congreso, la sede de la soberanía nacional. En una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos, porque son poderes del Estado. El Parlamento, los representantes legítimos de los ciudadanos, son los que han de elegir los 3 poderes, porque mire, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno de los jueces, pero no decide cosas que solo afecten a los jueces, decide cosas que afectan a la totalidad de la ciudadanía. Y esa frase, los jueces no pueden elegir a los jueces, ha soliviantado al Partido Popular. Pablo Casado ha escrito que Bolaños debería ser cesado por su ataque a la democracia y al Estado de Derecho, literal. Esto ha sido vía tuit y le ha puesto voz Pablo Montesinos. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es rectificar, cesar a Bolaños y llamar al principal partido de la oposición para que juntos avancemos en el reforzamiento de la independencia de los poderes del Estado. Pidiendo la dimisión de Bolaños, el PP no solo se lleva un ciclo informativo más, también pone la diana política de la derecha sobre quién ha sido su interlocutor sobre este asunto en las negociaciones para renovar el Consejo y, en definitiva, sobre quién, sin tener el cargo de vicepresidente, en el fondo lo es todo dentro del gobierno, que es Bolaños. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, lo es todo y sin embargo para el PP precisamente Bolaños será escurridizo en las sesiones de control, ya que no es vicepresidente y por lo tanto no ocupará la primera línea de fuego de la oposición. De ahí que el PP eleve y mucho el tono para desgastar a quien no formalmente, pero sí de facto, es el vicepresidente político del gobierno. Pero con la petición de cese de hoy, el PP consigue un segundo objetivo, que es llevar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a un punto sin retorno, 5 puestos más atrás de la casilla de salida, porque Bolaños es y ha sido antes de su nombramiento quien ha negociado con el PP la renovación de los órganos constitucionales. ¿Qué significa pedir el cese de quien hasta ahora ha sido el principal negociador de la otra parte? Ganar tiempo, sacudirse la presión, pero principalmente al impugnar la legitimidad de Bolaños, al quien han llamado desde el PP antidemocrático, el partido lleva la negociación del CGPJ a un punto muerto, prácticamente la sentencia. De hecho, Pablo Montesinos, lo escuchábamos, dejaba claro el argumentario de ahora en adelante. Si Sánchez quiere negociar, que cese a Bolaños y llame a Casado. Y sobre otro asunto pendiente en esta apertura de curso político, el diálogo con Cataluña, mientras el gobierno central intenta no hablar demasiado de este tema, que el asunto no opaque el resto de cuestiones, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lleva días insistiendo en que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tiene que estar él en persona en la próxima reunión de la mesa de diálogo. Pero hoy, y esto es importante, le ha preguntado a Oriol Junqueras por este asunto, si la previsible ausencia de Pedro Sánchez devaluaría esa mesa de diálogo, porque en principio la Moncloa no tiene intención de que sea el propio Sánchez quien se siente en esa mesa. Le han preguntado a Junqueras, ¿la previsible ausencia de Pedro Sánchez devaluaría la mesa? Dice que no. Ni per nosaltres.
Ni para nosotros, ni para la comunidad internacional que nos mira, la mesa de diálogo no se devalúa en ningún caso, ni en ninguna situación. Es decir, la mesa de negociación es el mejor camino que tenemos para sumar fuerzas y reconocimiento, que es imprescindible para avanzar hacia la independencia. Hora 25. Aimar Bretos. Tenemos que seguir vacunando y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%. Cuanto más cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos y, en consecuencia, también más sólidas serán las bases de la recuperación económica. Hablaba así el presidente Pedro Sánchez en el centro de vacunación de Guadalajara, la ciudad en la que se puso el primer pinchazo de España. Ha acudido allí el presidente para celebrar que hemos superado ya el hito del 70% de personas con la pauta completa. En Francia, con la vuelta al cole, el gobierno ha instalado centros de vacunación móviles en los colegios, en las escuelas, en los institutos, para incentivar la campaña de vacunación entre los alumnos. Y en Italia, el gobierno ha anunciado esta tarde que en las clases en las que todos los alumnos estén vacunados, los chavales van a poder ir sin mascarilla. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas tardes. A la escuela y a la universidad sin mascarilla, ha reconfirmado el ministro italiano de Instrucción Pública, Bianchi. Como sabéis, si todos están vacunados en clase, no será obligatoria la mascarilla, ha afirmado. Así, ha añadido Bianchi, volveremos a sonreír juntos. Cabe recordar que los alumnos mayores de 12 años están obligados a presentar el certificado de vacunación al inicio de curso, a mediados de este mes, para acceder a los centros educativos. Y además, el Ministerio ha dispuesto que sea obligatorio también observar 1 metro de distancia entre alumnos en clase y en las áreas comunes. We need to increase our capacity to be able to act autonomously when and where necessary. Finalmente será en noviembre cuando los 27 debatan la creación de una fuerza militar europea que estaría dotada de 5.000 efectivos, una fuerza de primera acción. Es lo que ha defendido el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell. Esta tarde se ha reunido con los ministros de defensa europeos y ha insistido en que Europa necesita aumentar su capacidad de acción cuando y donde sea necesario, su capacidad de acción autónoma, sin depender de Estados Unidos. Rafa Panadero. Borrell se ha preguntado si los europeos habrían sido capaces de defender el perímetro del aeropuerto de Kabul, y él mismo se ha respondido diciendo que el único camino posible es el de combinar las fuerzas de la Unión, no solo en cuanto a capacidades, sino también en cuanto a voluntad para actuar. En la reunión con los ministros de defensa se ha tratado también sobre la necesidad de hablar con los talibanes, un asunto que pasa ahora al siguiente encuentro, que va a seguir mañana, el de los titulares de exteriores, a los que Borrell ha recibido admitiendo que hay que reconocer la realidad, y la realidad es que los talibanes están ya en el poder y habrá que conversar con ellos con condiciones, como ya se ha hecho para organizar la salida del aeropuerto o como se tendrá que hacer para llevar hasta allí ayuda humanitaria. Ese tipo de reconocimiento es un hecho, ha dicho, pero no implica un reconocimiento político. Las dos reuniones son informales, lo que quiere decir que son encuentros en los que se debate, se plantean ideas y propuestas, pero no se pueden tomar decisiones formales. Hora 25. Aimar Bretos. En las próximas horas va a pasar a disposición judicial el padre de Jeremy Vargas. La policía lo ha vuelto a detener hoy por abusar sexualmente de otra menor, solo 3 días después de que lo dejaran en libertad con cargos por abusar supuestamente de su hijastra. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el detenido pasa mañana probablemente a disposición judicial. Está acusado presuntamente de agredir sexualmente a otra adolescente. La presunta víctima es una joven de 13 años que denunció el pasado martes ante la policía abusos sexuales por parte del padre de Jeremy Vargas hace ahora 1 año. Vio que los medios de comunicación recogían esa detención de Juan Francisco Vargas, denunciado también por su hija por otro caso similar. Se lo contó a sus padres y estos acudieron a denunciar el caso ante la policía en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura. La policía de Las Palmas se trasladó anoche a Fuerteventura a tomarle declaración y dan completa verosimilitud al testimonio de esta menor. Es la segunda vez que el padre de Jeremy Vargas es detenido por los mismos delitos. Hora 25. Aimar Bretos.
Con estos aplausos ha recibido el público del Festival de Venecia la nueva película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Allí estaba la enviada especial de la cadena SER, Pepa Blanes. Buenas tardes. Venecia sigue su curso en este día 2 de festival con dos películas monumentales. El western sobre la masculinidad tóxica de Jane Campion, El poder del perro, y La mano de Dios, donde Sorrentino cuenta su infancia y homenajea a Maradona. Pero quien sigue acaparando toda la atención es Penélope Cruz. Después de recibir ovación por su trabajo en Madres Paralelas, tiene pendiente otra película más, Competencia Oficial. Ella tiene claro quién es su mentor. Para mí, mi referencia política cuando yo era una niña era él, no era ningún político. Yo era Pedro for President. Penélope está en una época de madurez y hay quien la sitúa ya en las quinielas de Venecia y del Oscar. Y a esta hora, como todos los días, el primer análisis de Hora 25 con Xavier Vidal Folk. Todos hemos visto las espectaculares inundaciones en Toledo, en Madrid, en el País Valenciano, en la localidad tarraconense de Alcanar. Son dramáticas, pero eso sí, sin muertes como en Nueva York, 12, o en China, 300. Se suman a otras de este verano en lugares prósperos como Alemania o en otros del tercer mundo. Las profecías sobre el cambio climático eran, pues, certeras. ¿Lo admitirán los negacionistas? Conviene que lo hagan porque hay que prepararse mejor, todos. Estas catástrofes nos dejan algunas lecciones. Primera, debemos desconfiar de la exactitud de las previsiones meteorológicas. Segunda, debemos tratar de mejorarlas. Tercera, convendría que todos hicieran auditorías de seguridad, incluso de sus viviendas particulares, mejor si supervisadas por organismos públicos. Cuarta, hay que duplicar los planes de rescate, porque las emergencias se multiplican. Y quinta, todas las autoridades deben ponerse las pilas. Solo una ha desentonado. El conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignasi Elena, ante las críticas de los alcaldes por no alertarles, ha hurtado el bulto y de la peor manera, sacudiéndose las pulgas. Alega que ningún instituto meteorológico anticipó las lluvias torrenciales, pero es que el servicio catalán depende de él mismo. Se ha dado un buen golpe de boomerang. En 2002, el candidato democristiano a la Cancillería alemana Edmund Stoiber perdió ante el socialdemócrata Gerhard Schröder, a quien aventajaba en las encuestas, por su enorme pasividad en unas inundaciones. Joan Ignasi Elena, experto en referéndums imposibles, se mide con Stoiber en el campeonato de cachazas. A mala lluvia, abre peor paraguas. Desafía incluso al refranero. Suscríbete a Hora 25. Cadena SER. La radio.